Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo El arte de amar de Eric Fromm y vamos a empezar prefacio. La lectura de este libro defraudará a quien espere fáciles enseñanzas en el arte de amar. Por el contrario, la finalidad del libro es demostrar que el amor no es un sentimiento fácil para nadie. Sea cual fuere el grado de madurez alcanzado, su finalidad es convencer al lector de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure del modo más activo desarrollar su personalidad total, en formar de alcanzar una orientación productiva y de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar el prójimo sin humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la cual esas cualidades son raras, también ha de ser rara la capacidad de amar. Quien no lo crea, que se pregunte a sí mismo a cuántas personas verdaderamente capaces de amar ha conocido. Pero la dificultad de la empresa no debe inducir a que se abstenga uno de tratar de conocer las dificultades y las condiciones de su consecución, a fin de evitar complicaciones innecesarias. He procurado tratar el problema en la mayor medida posible en un lenguaje no técnico. Por la misma razón, he hecho la menor cantidad de referencias a la literatura sobre el amor. Otro problema que no puede resolver en forma enteramente satisfactoria fue el de evitar la repetición de ideas expuestas en algunos de mis libros anteriores. En particular, es el lector familiarizado con el miedo a la libertad de ética y psicoanálisis de la sociedad contemporánea, quien encontrará en el presente libro muchas ideas expresadas ya en aquello. Sin embargo, el arte de amar, de modo alguno, es una recapitulación, presenta muchas ideas más allá de las anteriormente expresadas, y como es natural, también las viejas adquieren a veces perspectivas nuevas por el hecho de centrarse alrededor de un tema del arte del amar. Eric Fromm. Quien no conoce nada no ama nada, quien no puede hacer nada no comprende nada. Quien nada comprende nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve. Cuando mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas. El amor es un arte. ¿Es el amor un arte? En tal caso requiere conocimiento y esfuerzo, ¿o es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza? Si tiene una suerte, este libro se basa en la primera premisa, si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy cree en la segunda. No se trata de que la gente piensa que el amor carece de importancia, en realidad todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas, escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor, y sin embargo casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Esta peculiar actitud se basa en varias premisas que individualmente o combinadas tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para que ellos el problema sea cómo lograr que se lo ame, cómo ser dignos de amor. Para alcanzar ese objetivo siguen varios caminos. Uno de ellos, utilizado en especial por los hombres, es tener éxito, ser tan poderoso y rico como lo permitía el margen social de la propia posición. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Existen otras formas de hacerse atractivo que utilizan tanto los hombres como las mujeres, tales como tener modales agradables y conversaciones interesantes, ser útil, modesto, inofensivo. Muchas de las formas de hacerse querer son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para ganar amigos e influir sobre la gente. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es en esencia una mezcla de popularidad y sex appeal. La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar o para ser amado por él. Tal actitud tiene varias causas arraigadas en el desarrollo de la sociedad moderna. Una de ellas es la profunda transformación que se produjo en el siglo XX con respecto a la elección del objeto amoroso. En la era victoriana, así como en muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una experiencia personal espontánea que podía llevar al matrimonio.
Por el contrario, el matrimonio se efectúa por un convenio entre las respectivas familias o por medio de un agente matrimonial o también sin la ayuda de tales intermediarios. Se realiza sobre la base de consideraciones sociales, partiendo de la premisa de que el amor surgiría después de concertado el matrimonio. En las últimas generaciones el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico, a tener una experiencia personal de amor que lleve luego al matrimonio. Ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la de la función. Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico estrechamente vinculado con este factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios sin comprar todo lo que pueda, ya sea el contado o a plazos. Un hombre o la mujer considera a la gente que en una forma similar, una mujer o un hombre atractivo son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, una joven que bebía y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva. Hoy en día el moda exige más domesticidad y rescato. A fines del siglo XIX y comienzos de este, un hombre debía ser agresivo y ambicioso. Hoy tiene que ser sociable y tolerante para resultar atractivo. De cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades del intercambio. Quiero hacer un buen negocio, el objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social y al mismo tiempo debo resultarle deseable y teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas. De este modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado dentro de los límites impuestos por sus propios valores. De intercambio, lo mismo que cuando se compran bienes raíces, suele ocurrir que las potencialidades ocultas susceptibles de desarrollo desempeñan un papel de considerable importancia en tal transacción en una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante. No hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y de trabajo. El tercer error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado. Si dos personas que son desconocidas la una para la otra como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno en ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor, ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de amor es por su misma naturaleza poco duradero. Las dos personas llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo, terminan por matar lo que pueda quedar en la excitación inicial. No obstante, al comienzo no saben todo esto, en realidad consideran la intensidad del apasionamiento, ese estar locos el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su amor, cuando solo muestra el grado de su soledad anterior. Esa actitud, que no hay nada más fácil que amar, sigue siendo la idea prevaleciente sobre el amor, a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectaciones, y que no obstante fracase tan a menudo. Como el amor, si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores o renunciar a la actividad, puesto que lo último es imposible en el caso del amor. Solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es examinar las causas del tal fracaso y estudiar el significado del amor. El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte tal como es arte del vivir,
Si deseamos aprender a amar, debemos proceder a la misma forma en la que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otra arte, música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes, una el dominio de la teoría, la otra el dominio de la práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina. Solo llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno. Mi intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte, pero aparte del aprendizaje de la teoría y de la práctica, un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte. El dominio de este arte debe ser un asunto de fundamental importancia. Nada en el mundo debe ser más importante que el arte. Esto es válido para la música, la medicina, la carpintería y el amor. Y quizá radique ahí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de sus evidentes fracasos, solo en tan contadas ocasiones trata de aprender este arte. No obstante, el profundo anhelo de amor, casi todos los demás, tiene más importancia que el amor. Éxito, prestigio, dinero, poder, dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar estos objetivos, y muy poca a aprender el arte del amor. ¿Sucede acaso que solo se consideran dignas de ser aprendidas las cosas que pueden proporcionarnos dinero, prestigio y que el amor que solo beneficia al alma, pero no proporciona ventajas en el sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar muchas energías? Sea como fuere, este estudio ha de referirse al arte de amar. En el sentido de las divisiones antes mencionadas, primero examinaré la teoría del amor, lo cual abarcará la mayor parte del libro, y luego analizaré la práctica del amor. Si bien es muy poco lo que puede decirse sobre la práctica de este como en cualquier otro campo. 2. La teoría del amor. El amor, la respuesta al problema de la existencia humana. Cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del hombre, de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor en los animales, sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de ese equipo instintivo, del que solo algunos restos operan en el hombre. Lo esencial en la existencial del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella, y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella, una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad original con la naturaleza. Querubines con espadas flameantes le impiden el paso. Si trata de regresar, el hombre solo puede ir hacia adelante, desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana, en reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida. Cuando el hombre nace, tanto la raza humana como el individuo se ve arrojado de una situación definida, tan definida como los instintos hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Solo existe certeza con respecto al pasado y con respecto al futuro, la certeza de la muerte. El hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa conciencia en sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y de morir contra su voluntad, de que morirá antes de que lo amaba, de los que ama, o esto antes de que la conciencia de su soledad y su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello nace de su existencia separada y desunida, una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La vivencia de la separatividad provoca angustia, es por cierto la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. De ahí que estar separado significa estar desvalido, ser incapaz de aferrar al mundo, las cosas y las personas activamente significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar así, pues la separatidad es la fuente de una intensa angustia. Por otra parte, produce vergüenza y un sentimiento de culpa. El relato bíblico de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza. En la separatidad
Después de haber comido Adán y Eva del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, después de haber desobedecido el bien y el mal, no existen si no hay libertad para desobedecer. Después de haberse vuelto humanos, el emanciparse de la originaria armonía animal de la naturaleza, es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Debemos suponer que un mito tan antiguo y elemental como ese comparte la mojigatería del enfoque moralista del siglo XIX, y que el punto importante que el relato quiere transmitirnos es la turbación de Adán y Eva, porque sus genitales eran visibles. Es muy difícil que así sea, y si interpretamos el relato con un espíritu victoriano, pasamos por alto el punto principal, que parece ser el siguiente: después de que hombre y mujer se hicieran conscientes de sí mismos y del otro tuvieran conciencia de su separatidad y de la diferencia entre ambos en la medida en que pertenecían a sexos distintos, pero al reconocer su separatidad siguen siendo desconocidos el uno para el otro, porque aún han aprendido a amarse, como la demuestra el hecho de que Adán se defiende acusando a Eva en lugar de tratar de defenderla. La conciencia de la separación humana sin la reunión por el amor es la fuente de la vergüenza, es al mismo tiempo la fuente de la culpa y la angustia. La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la presión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de la finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retiramiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece porque el mundo exterior del cual se está separando ha desaparecido. El hombre de todas las edades y culturas se enfrenta a la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar comprensión. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita en cavernas, el nómada que cuida de sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero moderno. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno. La situación humana, las condiciones de la existencia. La situación humana, las condiciones de la existencia humana, la respuesta varía. La solución puede alcanzarse por medio de la adoración de animales, del sacrificio humano o las conquistas militares, por la complacencia en la lujuria, el renunciamiento ético del trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios y el amor al hombre. Y si bien las respuestas son muchas, su crónica constituye la historia humana, no son empero innumerables. Por el contrario, en cuanto se dejan de lado las diferencias menores que corresponden más a la periferia que al centro, se descubre que el hombre solo ha dado un número ilimitado de respuestas, y que no pudo haber dado más. En las diversas culturas en que vivió, la historia de la religión y de la filosofía es la historia de esas respuestas, de su diversidad, así como de su limitación en cuanto al número. Las respuestas dependen en cierta medida del grado de individualización, alcanzando por el individuo en el infante la ayuda. Se ha desarrollado apenas él aún se siente uno con su madre, no experimenta el sentimiento de separatidad mientras su madre está presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, sus pechos, su piel, solo en el grado de que el niño desarrolla su sensación de separatividad e individualidad. La presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge de la necesidad de superar de otra manera la separatidad. De manera similar, la raza humana en su infancia se siente una con la naturaleza, el suelo, los animales, las plantas, constituyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales como lo expresa el uso que hace de máscaras animales, la adoración de un animal totémico, de dioses animales, pero cuando más se libera la raza humana, una de todos los vínculos primarios más intensas se torna la necesidad de encontrar nuevas formas de escapar del estado de separación. Una forma de alcanzar tal objetivo consiste en diversas clases de estados orgiásticos. Esto puede tener la forma de un trance autoinducido, a veces con la ayuda de drogas. Muchos rituales de tribus primitivas ofrecen un vivido cuadro de este tipo de solución. En un estado transitorio de exaltación, el mundo exterior desaparece y con el sentimiento de separatidad con respecto al mismo, puesto que tales rituales se practican en común.
Se agrega una experiencia de fusión con el grupo que hace aún más efectiva esa solución, en estrecha relación con la solución orgiástica y frecuentemente unida a ella está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar al provocado por un trance o a los efectos de ciertas drogas. Los ritos de orgias sexuales comunes formaban parte de muchos rituales primitivos. Según parece, el hombre puede seguir durante cierto tiempo después de la experiencia orgiástica sin sufrir demasiada a causa de su separatidad. Lentamente la tensión de la angustia comienza a aumentar y disminuye otra vez por medio de la repetición del ritual. Mientras tales estados orgiásticos constituyen una práctica común en una tribu, no producen angustia o culpa. Participar en ellos es correcto, inclusive es virtuoso, puesto que constituye una forma comparativa compartida por todos, aprobada y exigida por los medios brujos o los sacerdotes, de ahí que no existían motivos para sentirse culpable o avergonzado. La situación es enteramente distinta cuando un individuo elige esa solución en una cultura que ha dejado atrás tales prácticas comunes, en una cultura no orgiástica de alcohol y las drogas son los medios a su disposición en contraste con los que participan en la solución socialmente aceptada. Tales individuos experimentan sentimientos de culpa y remordimiento. Tratan de escapar de la separatidad, refugiándose en el alcohol o a las drogas, pero cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten más separados aún, y ello le impulsan a recurrir a tal experiencia con frecuente intensidad creciente. La solución orgiástica sexual presenta leves diferencias, en cierta medida constituye una forma natural y normal de superar la separatidad y una solución parcial al problema del aislamiento, pero en muchos individuos que no pueden aliviar de otras maneras el estado de separación, la búsqueda del orgasmo sexual asume un carácter que lo asemeja bastante al alcoholismo o a la afición a las drogas. Se convierte en un desesperado intento de escapar a la angustia que se engendra en la separatidad y provoca una sensación cada vez mayor de separación, puesto que el acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que existe entre seres humanos, excepto en forma momentánea. Todas las formas de unión orgiástica tienen tres características: son intensas, incluso violentas, ocurren en la personalidad total, mente y cuerpo, son transitorias y periódicas. Exactamente lo contrario ocurre en esta forma de unión, que esté lejos de ser la solución que con mayor frecuencia eligió el hombre en el pasado y en el presente, la unión basada en la conformidad en el grupo, sus costumbres, prácticas y creencias, volvemos a encontrar aquí una evolución considerable. En una sociedad primitiva, el grupo es pequeño, está integrado por aquellos que comparten la sangre y el suelo. Con el desarrollo creciente de la cultura, el grupo se extiende, se convierte en la ciudadanía de un polis, de un gran estado, los miembros de una iglesia. Hasta el romano indigente se sentía orgulloso de poder decir Silvus Romanus, sum romana, y el imperio eran su familia, su hogar, su mundo. También en la sociedad occidental contemporánea, la unión con el grupo es la forma predominante de superar el estado de separación. Se trata de una unión en la que el ser individual desaparece en gran medida y cuya finalidad es la pertenencia al rebaño. Si soy como todos los demás y no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me adapto en las costumbres, la ropa, las ideas, el patrón del grupo, estoy salvado, salvado de la terrible experiencia de la soledad. Los sistemas dictatoriales utilizan amenazas y el terror para inducir a esta conformidad. Los países democráticos, la sugestión y la propaganda. Indudablemente, hay una gran diferencia entre los dos sistemas. En las democracias la no conformidad es posible y en realidad no está totalmente ausente. En los sistemas totalitarios solo unos pocos héroes y mártires insólitos se niegan a obedecer, pero a pesar de esas diferencias, las sociedades democráticas muestran un abrumador grado de conformidad. La razón radica en el hecho de que debe existir una respuesta a la búsqueda de unión y a la falta de una distinta o mejor, la conformidad con el rebaño se convierte en la forma predominante. El poder de miedo a ser diferente, a estar solo unos pocos pasos alejados del rebaño, resulta evidente. Si se piensa cuán profunda es la necesidad de no estar separada, a veces el temor a la no conformidad se racionaliza como miedo a los peligrosos prácticos, lo que podrían amenazar al rebelde, pero en realidad la gente quiere someterse en un grado mucho más alto de lo que está obligada a hacerlo, por lo menos en las democracias occidentales.
Bueno, aquí lo voy a dejar porque solo tenía 20 minutos para leer, pero pues leí 7 páginas casi. Bueno, adiós.